El machete se hundió en la tierra seca y golpeó algo que no era piedra. El sonido fue diferente, un sonido hueco, metálico, que hizo que Rosa detuviera el movimiento y mirara al suelo con el corazón acelerado. Estaba sola en aquel rancho hacía 4 días. 4 días intentando limpiar la maleza que había invadido todo. 4 días durmiendo en el piso de una casa que parecía más ruina que hogar. Las manos callosas temblaron cuando soltó el machete y se arrodilló en la tierra, comenzando a cavar con los dedos alrededor de aquello que había golpeado. La respiración se le atascó en la garganta cuando vio la esquina de una caja de metal, oxidada pero sólida, enterrada allí desde quién sabe cuándo. «Dios santo», susurró para sí misma con voz ronca, de quien había pasado días sin hablar con nadie. Los dedos trabajaban rápido ahora, arrancando la tierra alrededor de la caja, y sintió el peso cuando finalmente logró sacar el objeto del hoyo. Era pesada, muy pesada para el tamaño, y tenía un candado viejo que se deshizo cuando jaló con fuerza. Rosa miró a su alrededor, como si alguien pudiera estar observando, pero no había nadie allí. El rancho estaba en medio de la nada, a 20 kilómetros del pueblo más cercano, rodeado de monte tupido por todos lados. Estaba completamente sola. Antes de continuar esta historia, cuéntame en los comentarios qué fue lo primero que pensaste cuando Rosa encontró esa caja. ¿Tú qué harías en su lugar? Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Ahora vamos a conocer quién era Rosa y cómo había llegado hasta allí. Era el año de 1895, en el interior de Oaxaca, en una región montañosa donde los ranchos estaban tan distantes unos de otros que podían pasar semanas sin ver un alma. Rosa Mendoza tenía 49 años y cada uno de esos años estaba marcado en el rostro delgado, en las manos llenas de callos, en los ojos que habían visto demasiadas cosas. Se había casado a los 19 con Esteban Mendoza, un hombre 18 años mayor que tenía un rancho pequeño cerca de Tlacolula. Fueron años buenos al principio, con abundancia en la mesa y respeto en la región. Rosa había dado a luz 5 hijos, 4 varones y una niña, y había trabajado duro al lado del marido en todo lo que el rancho necesitaba. Pero la vida en el campo no perdonaba a nadie. El primer hijo murió a los 16 años, mordido por una víbora de cascabel mientras trabajaba en el pastizal. El segundo se lo llevó el cólera a los 19. El tercero partió a Ciudad de México en busca de trabajo y nunca más mandó noticias. El cuarto se ahogó en el río durante una crecida cuando tenía apenas 21 años. La niña, la más chica, la única que había quedado, se casó con un comerciante y se fue para Veracruz, tan lejos que Rosa sabía que nunca más volvería a ver a su hija. Esteban aguantó firme hasta los 69 años, pero cuando la pulmonía lo agarró en el invierno de 1893, ni el curandero del pueblo pudo salvarlo. Rosa quedó viuda sola, en un rancho que estaba más para ruina que para propiedad. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de su vida. Sin hijos, sin marido, sin nadie para ayudar, Rosa intentó mantener el rancho funcionando sola, pero no había forma. Las tierras eran demasiado grandes, el ganado fue muriendo o siendo robado, y las deudas que Esteban había dejado comenzaron a aparecer. Don Ramiro Castellanos, dueño de las tierras vecinas, apareció en su puerta 3 meses después del entierro, con papeles en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Doña Rosa, su difunto le debía una buena cantidad a mi padre. Ahora que Esteban se fue, la deuda pasó a usted. O paga o me quedo con el rancho. Rosa había intentado argumentar, había mostrado que no tenía dinero, había suplicado más tiempo. Don Ramiro se había reído en su cara y le había dado 30 días. Fue así como perdió todo. El rancho donde había vivido casi 30 años, donde había enterrado marido e hijos, donde cada rincón guardaba un recuerdo. Don Ramiro tomó todo.
La dejó apenas con la ropa puesta y un atillo pequeño con lo poco que pudo cargar. Rosa salió de allí sin mirar atrás, porque sabía que si miraba se iba a desmoronar ahí mismo en el suelo. Caminó a pie durante 2 días hasta llegar al pueblo de San Martín de las Flores, un pueblo pequeño y pobre que quedaba en medio de ninguna parte. Buscó trabajo en todas las casas, en todas las tiendas, pero nadie quería contratar a una viuda de 49 años sin referencias. Fue el padre Gregorio, un hombre ya viejo y cansado que cuidaba la iglesita del pueblo, quien le dio a Rosa la única esperanza que le quedaba. «Hay un rancho abandonado a 20 kilómetros de aquí», dijo él con voz tranquila. Perteneció a un hombre llamado Mateo Salazar, que murió sin dejar herederos. El rancho está abandonado hace más de 12 años, tomado por la maleza, pero la tierra todavía es buena. Si usted quiere intentar recomenzar allí, nadie la va a molestar. El lugar es pequeño, pero da para sembrar, da para vivir. Rosa había aceptado sin pensarlo 2 veces. No tenía otra opción, no tenía otro lugar a donde ir. El padre había conseguido una carreta prestada y llevó a Rosa hasta el rancho 4 días antes de esa mañana en que había encontrado la caja enterrada. El lugar estaba exactamente como el padre lo había descrito. Una casa de adobe que parecía a punto de desmoronarse, un corral destruido, maleza alta por todos lados, y un silencio pesado que solo era roto por el viento en los árboles y los grillos. Rosa había entrado en la casa y se había sentado en el piso de tierra mirando alrededor, y por primera vez en meses había llorado de verdad. Lloró por todo lo que había perdido, por todos los que había enterrado, por la soledad que ahora era su única compañía. Pero después de llorar, se secó el rostro con el dorso de la mano y decidió que iba a intentarlo, iba a limpiar aquel rancho, iba a sembrar algo, iba a sobrevivir de alguna manera. En los 4 días siguientes, Rosa había trabajado sin parar. Limpió la maleza alrededor de la casa, arregló las tablas sueltas de la puerta, barrió el piso hasta sacar toda la suciedad de años. Había dormido envuelta en un zarape viejo que el padre le había dado. Había comido tortillas secas con agua. Había despertado antes del sol para trabajar. Esa mañana había decidido comenzar a preparar la tierra para sembrar yuca. La yuca crecía fácil, daba para hacer muchas comidas, y era la mejor oportunidad de tener alimento en los próximos meses. Por eso estaba cavando allí en aquella esquina cerca de la casa, donde la tierra parecía más blanda, y por eso había encontrado la caja. Rosa abrió la tapa oxidada con las manos, temblando tanto que casi deja caer la caja. El metal gimió pero cedió, y cuando miró adentro, el corazón casi se le detiene. La caja estaba llena de monedas de oro. No eran muchas monedas, tal vez unas 60 o 65, pero eran de oro puro, brillando incluso después de tantos años enterradas. También había algunos papeles doblados, amarillentos por el tiempo, y un anillo de oro con una piedra azul. Rosa tomó una de las monedas con dedos que no dejaban de temblar y la volteó bajo la luz del sol. Era una moneda antigua de la época de Maximiliano, con el perfil del emperador grabado de un lado. Valía dinero, valía mucho dinero. «¿Quién enterró esto aquí?», preguntó al viento, la voz casi sin sonido. La respuesta vino en forma de uno de los papeles que desdobló con cuidado. Era una carta escrita a mano en una caligrafía cuidadosa, pero muy desvanecida por el tiempo. Rosa se acercó más a la casa para tener más luz y comenzó a leer despacio, porque había aprendido a leer tarde en la vida y las letras todavía bailaban un poco frente a sus ojos. «Mi nombre es Mateo Salazar, y si alguien está leyendo esto es porque ya morí y no volví a buscar lo que guardé aquí. Junté estas monedas durante 22 años de trabajo en las minas de Guanajuato. Cada una fue comprada con el sudor de mi cuerpo y con la sangre de mis manos. Las escondí aquí porque no confiaba en nadie, porque en este mundo de Dios solo podemos contar con nosotros mismos. Si encontraste esto, sepas que trabajé duro por cada centavo. Úsalo con sabiduría. Mateo Salazar,
año de 1875. Rosa leyó la carta 2 veces, 3 veces, intentando creer lo que estaba viendo. Mateo Salazar, el dueño del rancho, el hombre que había muerto sin herederos y dejado el lugar abandonado. Él había guardado aquellas monedas allí, había escondido su riqueza en el suelo y había muerto sin poder volver a buscarla. Y ahora, 20 años después, Rosa la había encontrado. Miró a su alrededor de nuevo, como esperando que alguien fuera a aparecer y quitarle todo, pero seguía sola. El viento mecía la maleza alta, el sol calentaba la tierra roja y no había un alma cerca. Las manos de Rosa se cerraron alrededor de la caja con fuerza. No sabía qué significaba aquello, todavía no podía pensar bien con el corazón latiendo tan rápido. Pero una cosa sabía, aquellas monedas eran la diferencia entre morir de hambre en aquel rancho olvidado y tal vez, solo tal vez, lograr recomenzar de verdad. Rosa cargó la caja hacia dentro de la casa, la escondió debajo del zarape donde dormía y salió de nuevo para continuar trabajando. Ahora, mientras cavaba la tierra y preparaba el suelo para la yuca, la cabeza no dejaba de dar vueltas. Los días que siguieron fueron extraños. Rosa continuaba trabajando en el rancho, limpiando, sembrando, arreglando, pero ahora tenía un secreto guardado dentro de la casa. Todas las noches, antes de dormir, abría la caja y contaba las monedas. Eran 63 en total. No sabía exactamente cuánto valía cada una, pero sabía que era mucho dinero. Dinero suficiente para comprar semillas de verdad, herramientas nuevas, tal vez hasta un burro de carga, dinero suficiente para transformar aquel rancho abandonado en algo que sirviera. Pero Rosa tenía miedo. Miedo de ir al pueblo e intentar vender o cambiar las monedas. Miedo de que alguien preguntara de dónde había salido aquel oro. Miedo de que pensaran que había robado. Una mujer sola, viuda, sin familia, apareciendo con monedas de oro. La gente iba a desconfiar, iba a hacer preguntas que ella no sabía cómo responder. Podía hasta ser arrestada, acusada de robo. Y aunque lograra explicar, aunque le creyeran, todos iban a saber que tenía dinero. Y en el campo, donde la ley casi no llegaba y la palabra del más fuerte valía más que cualquier papel, tener dinero siendo mujer sola era pedir que te robaran o algo peor. Fue pensando en eso que Rosa pasó las 3 semanas siguientes. Trabajaba de sol a sol, sembraba la yuca que había conseguido con el padre, limpiaba el resto del terreno, arreglaba lo que se podía arreglar en la casa, pero la cabeza no paraba. Necesitaba un plan, necesitaba alguien en quien confiar, o necesitaba aprender a vivir guardando aquel secreto hasta poder usar el dinero sin levantar sospechas. La respuesta vino una tarde de cielo limpio, cuando Rosa estaba sacando agua del pozo que quedaba en la parte de atrás del rancho. Escuchó el ruido de cascos de caballo viniendo por el camino de tierra que llevaba hasta allí. Todo su cuerpo se tensó. Nadie había aparecido en el rancho desde que había llegado. El lugar estaba demasiado lejos, demasiado olvidado. ¿Quién sería? Rosa dejó la cubeta y fue hasta el frente de la casa, limpiándose las manos en el vestido viejo y raído que usaba. El hombre que detuvo el caballo frente al rancho tenía unos 52 o 53 años. El rostro quemado por el sol, sombrero de palma en la cabeza y ropa simple pero limpia de trabajador. Bajó del caballo despacio, como quien no quiere asustar, y se quitó el sombrero en una cortesía que Rosa no esperaba. «Buenas tardes, señora», dijo él, la voz grave pero tranquila. «Disculpe que aparezca así sin avisar. Mi nombre es Antonio Herrera. Tengo un rancho a unos 15 kilómetros de aquí, hacia el lado del cerro. Oí del padre Gregorio que había una señora viviendo aquí ahora, y vine a ver si necesitaba algo». Rosa se quedó quieta por un momento, estudiando al hombre. Tenía el aspecto cansado de quien trabajaba duro, las manos grandes y callosas de quien manejaba machete y arado, y los ojos oscuros que la miraban con algo que parecía ser solo curiosidad honesta, sin malicia. «Buenas tardes, señor Antonio», respondió finalmente.
Soy Rosa Mendoza, y agradezco la visita, pero me estoy arreglando sola por aquí. No quería parecer grosera, pero tampoco quería dar confianza a un desconocido. En el campo, nunca se sabía quién era quién de verdad. Antonio asintió como si entendiera su desconfianza. No vine a molestar, doña Rosa. Solo vine a ver si no necesitaba nada. Este rancho estuvo abandonado mucho tiempo, y empezar de cero sola no es fácil para nadie. Miró alrededor viendo el trabajo que Rosa había hecho, la maleza que había cortado, la tierra que había preparado. Por lo que veo, usted es trabajadora. Eso está bien, pero si necesita alguna herramienta prestada o si necesita ayuda con algo más pesado, puede mandar aviso. Vivo solo también, así que sé lo difícil que es hacer todo sin ayuda. Había algo en su voz que hizo que Rosa relajara un poco la guardia. Antonio no tenía el aire de los hombres de los que había aprendido a desconfiar, ese aire de mirar a una mujer como si fuera presa fácil. Hablaba con ella del mismo modo que hablaría con cualquier otro vecino, con respeto simple de gente igual. ¿Usted vive solo?, preguntó más por educación que por curiosidad real. Así es, confirmó Antonio, poniéndose el sombrero de vuelta. Soy viudo hace 9 años. Mi esposa Carmen murió en el parto del 5.º hijo. El niño tampoco sobrevivió. Los otros 4 crecieron y se fueron, cada uno por su lado. Ahora solo soy yo y el trabajo en el rancho. Lo dijo sin autocompasión, solo como un hecho de la vida. Pero Rosa sintió algo apretarse en su pecho. Conocía bien ese tipo de pérdida, ese tipo de soledad. Lamento su pérdida, dijo ella, y era verdad. Yo también soy viuda. Mi marido murió hace casi 3 años. Perdí todo y vine a parar aquí. No entró en detalles. No contó sobre los hijos que había perdido, sobre el rancho que le habían quitado, pero dijo lo suficiente para que Antonio entendiera que ella también conocía el peso de recomenzar sola. Los dos se quedaron en silencio por un momento, solo mirándose. 2 seres humanos cansados y solitarios que habían sobrevivido a demasiadas pérdidas. Fue Antonio quien rompió el silencio. Bueno, doña Rosa, la voy a dejar trabajar. Solo quería presentarme y decirle que si necesita algo, es solo mandar recado. No suelo venir mucho por aquí, pero paso por el camino principal cada semana cuando voy al pueblo a buscar provisiones. Fue hasta el caballo y montó con facilidad de quien había pasado toda la vida en lomo de animales. Antes de irse, se volvió hacia ella una vez más. Y mire, cualquier cosa extraña que vea por aquí, cualquier persona que aparezca y la haga desconfiar, puede ir a mi rancho. No está lejos. Solo tiene que seguir el camino y dar vuelta en el árbol grande de mezquite que hay después del arroyo. Rosa asintió con la cabeza, agradeciendo, y se quedó viendo a Antonio irse hasta que desapareció en la curva del camino. Cuando volvió dentro de la casa, se quedó pensando en aquel encuentro. Antonio parecía ser un hombre honesto, del tipo que todavía existía en el campo a pesar de toda la dureza de la vida. Pero aún así no era alguien en quien pudiera confiar con un secreto como el que guardaba. No todavía, tal vez nunca. Las semanas fueron pasando y el trabajo en el rancho fue tomando forma. La yuca que Rosa había sembrado comenzó a brotar, pequeños puntos verdes en la tierra roja, que eran lo más hermoso que había visto en mucho tiempo. Había logrado sembrar frijol también y algunas calabazas. El padre Gregorio aparecía de vez en cuando para ver cómo estaba, siempre trayendo algo, un pedazo de cecina, un poco de sal, a veces pan. Rosa agradecía, pero no hablaba sobre la caja que guardaba escondida dentro de casa. Antonio también apareció 2 veces más en esas semanas. La primera vez trajo herramientas prestadas, un machete mejor que el viejo que Rosa estaba usando, una hacha afilada, y algunas semillas de chile que dijo le habían sobrado en su rancho. La segunda vez ayudó a Rosa a arreglar el corral que estaba casi cayéndose. Trabajaron lado a lado toda la tarde, sin hablar mucho, solo haciendo lo que había que hacer. Cuando terminaron, Antonio rechazó la cena que Rosa ofreció, diciendo que necesitaba volver antes de que oscureciera, pero antes de irse se quedó parado en la puerta de la casa,
mirándola con una expresión que Rosa no supo descifrar bien. «Doña Rosa», dijo finalmente, el sombrero en las manos, «sé que usted todavía no me conoce bien y sé que en el campo uno aprende a desconfiar de todos, pero quiero que sepa que puede contar conmigo. Si necesita algo de verdad, solo tiene que llamar». Y entonces se fue, dejando a Rosa con un nudo en la garganta que no sabía explicar. Esa noche, acostada en el piso de la casa con el zarape jalado hasta la barbilla, Rosa pensó mucho sobre Antonio. Era diferente a los hombres que había conocido. No tenía ese aire interesado, ese aire de querer sacar ventaja. Parecía ser solo un hombre cansado y solitario como ella, tratando de sobrevivir en un mundo que no perdonaba la debilidad. Y por primera vez desde que había encontrado las monedas, Rosa consideró la posibilidad de contarle a alguien. No ahora, no todavía, pero tal vez con el tiempo, si Antonio seguía siendo el hombre que parecía ser, tal vez pudiera confiar en él. 2 meses después de haber llegado al rancho, Rosa finalmente decidió que necesitaba usar parte del dinero. La yuca estaba creciendo bien, pero necesitaba más cosas. Necesitaba gallinas para tener huevos, necesitaba puercos para tener carne, necesitaba herramientas mejores, semillas diferentes. Pero más importante que todo eso, necesitaba arreglar la casa bien antes de que llegara la temporada de lluvias. El techo tenía goteras en 4 lugares diferentes, las paredes de adobe estaban agrietadas y la puerta no cerraba bien. Si no lo arreglaba, iba a pasar todo el invierno mojada y con frío. Fue con ese pensamiento que separó 4 monedas de la caja una mañana de sábado. 4 monedas no iban a llamar tanta atención como llevar todas de una vez. Podía decir que las había encontrado mientras limpiaba el terreno, que eran monedas antiguas que alguien había perdido. No era mentira, técnicamente. Rosa escondió las 4 monedas en una bolsita de tela que amarró en la cintura por debajo del vestido, enterró el resto de la caja en un lugar nuevo debajo del fogón de leña que había dentro de la casa y salió hacia el pueblo a pie. San Martín de las Flores no había cambiado nada desde la última vez que Rosa había estado allí. Las mismas casas simples de adobe, la misma iglesita pequeña, la misma tienda que vendía de todo un poco, los mismos hombres sentados frente a la cantina tomando pulque desde temprano. Rosa fue directo a la tienda, que era de don Abundio, un hombre gordo y moreno que vivía allí hacía 30 años y conocía a todos en la región. «Doña Rosa», saludó don Abundio cuando ella entró. «Qué milagro verla por aquí. ¿Cómo está el rancho de Mateo? ¿Logró sembrar algo?» Hablaba fuerte como hacen los comerciantes, pero tenía el aire bueno de quien gusta de conversar con todos. «Buenos días, don Abundio», respondió Rosa, mirando alrededor para ver quién más estaba en la tienda. Había otras 2 mujeres vecinas del pueblo que no conocía y un hombre viejo que dormitaba en un rincón. «El rancho va yendo. Sembré yuca y frijol. Está creciendo bien. Vine porque necesito comprar algunas cosas y encontré unas monedas antiguas mientras limpiaba el terreno. Quería saber si usted las acepta como pago». Don Abundio levantó las cejas gruesas, interesado. «Monedas antiguas. Déjeme ver, doña Rosa». Rosa sacó una de las 4 monedas de la bolsita y la puso en el mostrador. Don Abundio tomó la moneda, la volteó bajo la luz que entraba por la ventana, la mordió con los dientes de adelante y asintió satisfecho. «Es oro de verdad, sí, señor. Moneda de la época de Maximiliano. Debe tener unos 20 años o más. Vale buen dinero, doña Rosa. ¿Dónde dijo que la encontró?» «La encontré cavando la tierra cerca de la casa», respondió Rosa, tratando de mantener la voz firme y natural. «Debe haber quedado perdida allí cuando Mateo todavía vivía en el rancho. Encontré 4 así». Mentira. Había encontrado 63. Pero don Abundio no necesitaba saber eso. El comerciante se rascó la panza grande, pensando: «Mire, doña Rosa, yo sí se las acepto, pero es mucho dinero para una sola moneda. ¿Quiere cambiar las 4 de una vez o quiere guardar las otras?» Rosa pensó rápido. Si cambiaba las 4, iba a tener demasiado dinero de golpe
y eso iba a llamar la atención. Pero si cambiaba solo una, iba a tener que volver pronto para cambiar las otras, y eso también iba a parecer extraño. Voy a cambiar 2 hoy, decidió. Las otras 2 las guardo para más adelante. Puede darme en mercancía. Necesito clavos, madera para arreglar el techo, algunas gallinas si tiene, semilla de frijol y sal. Don Abundio hizo las cuentas en su cabeza, los ojos pequeños entrecerrados, y luego asintió. Da y sobra, doña Rosa. Voy a anotar aquí cuánto valen las monedas, y usted puede venir a buscar lo que necesite poco a poco, que yo voy anotando. Así no tiene que cargar todo de una vez. Fue un alivio inmenso. Rosa salió de la tienda con un costal de clavos, un pedazo de madera que daba para empezar a arreglar el techo, y la promesa de que don Abundio le iba a conseguir gallinas para la semana siguiente. Pero el alivio duró poco. Cuando estaba saliendo del pueblo, pasando frente a la cantina, escuchó una voz que le heló la sangre. «Mira nada más quién está aquí, la viuda de Esteban Mendoza». Rosa se volvió despacio y vio a don Ramiro Castellanos saliendo de la cantina, un vaso de pulque en la mano y una sonrisa cruel en el rostro. Estaba acompañado de 2 pistoleros, hombres grandes y armados que se quedaron parados detrás de él como perros guardianes. «Oí decir que usted está viviendo en un rancho abandonado por aquí. ¡Qué interesante! Y me dijeron que apareció en la tienda de Abundio, ahora con monedas de oro». Monedas de oro. Imagínese nada más. El corazón de Rosa latió tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. Don Ramiro era el hombre que le había quitado su rancho, el hombre que la había dejado sin nada. Y ahora estaba allí mirándola con esos ojos de víbora, demasiado interesado en el dinero que tenía. «Encontré unas monedas cavando la tierra, don Ramiro», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Monedas viejas, perdidas, las cambié por provisiones. Nada más». «¿Nada más? ¿Solo unas monedas?», preguntó el patrón acercándose despacio. «¿O será que hay más escondidas por ahí, doña Rosa? Porque sería una pena que una viuda sola tenga dinero y termine siendo robada. O algo peor». La amenaza estaba clara en su voz. Rosa sintió el miedo subirle por la garganta, pero se obligó a mirar directo a los ojos de don Ramiro. «Solo unas monedas, don Ramiro, y ya las cambié. No tengo nada más», mintió, mirándolo a los ojos, rezando para que le creyera. Don Ramiro se quedó quieto por un largo momento, estudiando su rostro, tratando de ver si mentía. Finalmente retrocedió, tomando otro trago del pulque. «Más le vale, señora, porque si descubro que está escondiendo riquezas en un rancho que no es suyo de verdad, voy a tener que tomar medidas. Ese rancho de Mateo Salazar técnicamente debería haber vuelto a la iglesia cuando murió sin herederos. Si yo quisiera, podría pedirle al juez del municipio que tome el lugar. ¿Entiende lo que le digo?». Rosa entendió perfectamente. Era otra amenaza. Si le daba motivo, si él pensaba que valía la pena, don Ramiro le iba a quitar el rancho también. «Entiendo, don Ramiro», dijo ella, la voz casi sin sonido. «No voy a causar problemas a nadie. Solo quiero trabajar en paz». El patrón se rió, un sonido sin alegría, e hizo un gesto con la mano, mandándola irse. «Entonces váyase y póngase viva, doña Rosa. El campo no es lugar para viudas solas». Rosa salió de allí cargando los clavos y la madera, pero las piernas le temblaban tanto que pensó que se iba a caer en medio del camino. Cuando llegó lo suficientemente lejos del pueblo para no ser vista, se detuvo y se recargó contra un árbol, tratando de respirar bien. Don Ramiro sabía que tenía dinero, o al menos sospechaba, y eso era peligroso, muy peligroso. Hombres como él no pensaban 2 veces antes de tomar lo que querían, y no había ley en el campo que fuera a proteger a una mujer sola contra un patrón. El camino de vuelta al rancho pareció más largo que nunca. Rosa iba pensando en qué hacer, cómo protegerse, a dónde podría huir si don Ramiro decidía aparecer en su rancho. Pero no tenía respuestas, no tenía a dónde ir, no tenía a nadie a quien pedir ayuda. Estaba sola, como siempre había estado desde que Esteban había muerto.
Cuando llegó al rancho, ya estaba oscureciendo. Rosa dejó la madera y los clavos dentro de la casa, trabó la puerta como pudo y se sentó en el piso con la espalda contra la pared. Se quedó así por mucho tiempo, solo respirando, tratando de calmar el corazón que todavía latía demasiado rápido. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose. El pánico se apoderó de ella de nuevo. Sería don Ramiro. Habría venido tras ella para quitarle las monedas. Pero cuando se levantó y miró por la rendija de la ventana, vio que era Antonio quien estaba llegando. Bajó del caballo y tocó la puerta. «Doña Rosa, ¿está ahí? Soy Antonio». La voz era preocupada. Rosa abrió la puerta despacio y Antonio vio de inmediato que algo estaba mal. «¿Qué pasó?», preguntó entrando. «Está pálida». Y fue allí, en ese momento, que Rosa tomó una decisión. Estaba cansada de cargar todo sola, cansada de tener miedo sola, cansada de no tener a nadie en quien confiar. «Antonio», dijo ella con voz temblorosa, «necesito contarte algo, pero tienes que prometerme que no se lo vas a contar a nadie». Antonio la miró por un largo momento y luego asintió. «Te lo prometo, doña Rosa, puedes confiar en mí». Y entonces Rosa contó todo. Contó sobre la caja que había encontrado enterrada en el suelo, sobre las 63 monedas de oro, sobre la carta de Mateo Salazar. Contó sobre haber ido al pueblo y cambiado 2 monedas en la tienda, y sobre don Ramiro haberse enterado y haberla amenazado. Contó llorando, las palabras saliendo todas revueltas, todo el miedo y toda la desesperación que había guardado dentro del pecho durante esos meses saliendo de golpe. Antonio escuchó todo en silencio, el rostro serio, sin interrumpir. Cuando Rosa terminó de hablar, se quedó quieto por un momento, pensando. «Don Ramiro es peligroso», dijo finalmente. «Es capaz de quitarle el rancho, de quitarle las monedas, de hacer cosas peores si piensa que vale la pena. Y si ya sospecha, es cuestión de tiempo hasta que aparezca aquí». Rosa sintió las lágrimas correr por su rostro de nuevo. «Lo sé, pero no tengo a dónde ir, Antonio. No tengo a nadie. No tengo nada más que este rancho y esas monedas». Antonio respiró hondo y entonces hizo algo que Rosa no esperaba. Tomó su mano, las manos callosas y calientes, sosteniendo las manos frías y temblorosas de ella. «No estás sola», dijo mirándola directo a los ojos. «Yo estoy aquí y voy a ayudarte a resolver esto». Rosa lo miró, viendo la sinceridad en el rostro cansado, viendo la bondad que todavía existía en aquel hombre que había sufrido tanto como ella. «¿Por qué?», preguntó con voz casi sin sonido. «¿Por qué quieres ayudarme?». Antonio sonrió, una sonrisa pequeña y triste. «Porque sé lo que es estar solo, porque sé lo que es tener miedo, y porque creo que las personas que sobrevivieron a lo que nosotros sobrevivimos necesitan ayudarse unas a otras. Eso es lo que nos mantiene humanos en un mundo que trata de quitarnos la humanidad». Soltó su mano y se puso de pie. «Voy a volver a mi rancho hoy, pero mañana regreso y vamos a pensar en un plan. No vas a perder este rancho y no vas a perder el dinero que encontraste, te lo prometo». Rosa se quedó viendo a Antonio irse en la oscuridad y por primera vez en mucho tiempo sintió algo que no era miedo o desesperación. Era esperanza, pequeña, frágil, pero aún así, esperanza. Esa noche durmió un poco mejor, aunque con todos los problemas, aunque con todo el peligro, porque ahora sabía que no estaba completamente sola. Antonio volvió al día siguiente, como había prometido, llegando temprano con una carreta llena de madera y herramientas. «Vamos a arreglar esta casa bien», dijo bajando de la carreta, «y mientras trabajamos conversamos sobre qué hacer con las monedas». Pasaron todo el día trabajando lado a lado. Antonio subió al techo y arregló todas las goteras, sustituyó las maderas podridas, reforzó la estructura. Rosa ayudó como pudo, sosteniendo la escalera, pasando clavos, preparando la comida para los dos. Fue durante el almuerzo, sentados a la sombra de un árbol, que Antonio presentó su plan.
Mira, doña Rosa, el problema no es que tengas las monedas. El problema es usarlas sin llamar la atención. Si apareces con demasiado dinero de golpe, todos van a querer saber de dónde salió. Pero si vamos despacio, poco a poco, usando las monedas con cuidado, se puede transformar este rancho sin levantar sospechas. Tomó una varita y comenzó a dibujar en el suelo. Puedes cambiar una moneda cada vez, siempre con excusas diferentes. Una vez dices que la encontraste cavando, otra vez dices que vendiste algo, otra vez dices que alguien pagó una deuda vieja, y vas usando el dinero para comprar cosas pequeñas poco a poco. Pero, ¿y don Ramiro?, preguntó Rosa. Ya sospecha. ¿Y si viene aquí? Antonio se puso serio. Don Ramiro es el problema mayor, pero podemos usar eso a nuestro favor. Si él piensa que solo tenías unas monedas, y si seguimos haciendo que todo parezca que vives pobre, trabajando duro, va a perder el interés. Los patrones solo se interesan por riqueza fácil. Si piensa que no hay nada aquí, te va a dejar en paz. Entonces tengo que fingir que soy pobre cuando tengo 60 monedas de oro escondidas, preguntó Rosa, casi riéndose de la ironía. Antonio sonrió también. Exactamente. Vas a vivir como viuda pobre que está recomenzando poco a poco, y yo voy a ayudar. Voy a venir de vez en cuando a ayudar en el trabajo pesado, a prestar herramientas. La gente va a pensar que estoy siendo buen vecino, nada más. Y poco a poco, sin prisa, vamos mejorando este rancho. Dentro de unos años, cuando ya haya pasado tiempo suficiente, puedes decir que las cosas mejoraron con trabajo duro. Nadie va a sospechar más. Rosa miró a Antonio viendo la inteligencia simple de aquel plan y sintió una gratitud tan grande que casi no cabía dentro del pecho. ¿Harías eso por mí?, preguntó. ¿Pasarías años ayudando sin pedir nada a cambio? Antonio la miró y había algo en sus ojos oscuros que Rosa no pudo descifrar. ¿Quién dijo que no estoy pidiendo nada a cambio?, dijo bajito. Vivo solo hace 9 años, doña Rosa. La soledad es peor que la pobreza, peor que el trabajo duro. Tener a alguien con quien conversar, tener a alguien para trabajar junto, tener un propósito más allá de solo sobrevivir, eso vale más que cualquier moneda de oro. Los dos se quedaron en silencio por un momento, solo mirándose, entendiendo sin necesidad de palabras lo que se estaba diciendo. No era amor todavía, no, pero era conexión, era compañerismo, era dos personas solitarias encontrando a alguien que entendía. Entonces es un trato, dijo Rosa finalmente. Tú me ayudas con el rancho y con las monedas, y yo te doy compañía y conversación y comida, porque sé que vives comiendo mal allá en tu rancho solo. Antonio se rió, un sonido que Rosa no había escuchado de él hasta entonces, y era una risa buena, sincera. Trato hecho, doña Rosa. Y fue así como comenzó la sociedad de ellos. Antonio pasaba 3, 4 días por semana en el rancho de Rosa, ayudando con todo tipo de trabajo. Arregló el corral completo, construyó un gallinero nuevo, ayudó a sembrar más yuca y frijol, le enseñó a Rosa a hacer trampas para atrapar conejos y armadillos. Rosa cocinaba para los dos, lavaba su ropa cuando se ensuciaba demasiado, y poco a poco los dos fueron creando una rutina, una vida compartida. Las conversaciones entre ellos se fueron haciendo más largas, más profundas. Antonio contó sobre su vida, sobre la infancia pobre en un rancho del interior de Jalisco, sobre cómo había venido a Oaxaca joven en busca de trabajo, sobre cómo había conocido a Carmen y se había casado. Contó sobre el dolor de haberla perdido a ella y al hijo el mismo día, sobre cómo los otros 4 hijos habían crecido e ido sin mirar atrás. No eran malos, dijo una noche, los dos sentados en la puerta de la casa mirando las estrellas. Solo eran jóvenes y querían vivir sus vidas. No puedo culparlos por eso, pero duele igual, ¿sabes? Criar a una persona desde pequeña, enseñarle todo lo que sabes, y luego se va y nunca vuelve. Rosa entendió perfectamente. Le contó a Antonio sobre los hijos que había perdido, sobre el único que había ido a Ciudad de México,
y nunca más había mandado noticias sobre la hija que había ido a Veracruz. A veces me pregunto si todavía piensa en mí, dijo Rosa con voz quebrada, si recuerda a la madre que la crió, que le enseñó a coser, a cocinar, a ser mujer, o si olvidó todo y está viviendo su vida sin mirar atrás. San Antonio tomó su mano en la oscuridad y los dos se quedaron así, solo tomándose las manos, compartiendo el dolor que solo quien había perdido hijos podía entender completamente. Los meses fueron pasando y el rancho fue cambiando, despacio como Antonio había planeado, pero cambiando. Rosa cambió 3 monedas más, siempre con excusas diferentes, siempre comprando cosas pequeñas, provisiones, herramientas baratas, nada que llamara la atención. Con el dinero compró gallinas, 4 cabras y consiguió hasta un puerco. La yuca creció y dio buena cosecha, el frijol también. Por primera vez en años, Rosa tenía comida de sobra, tenía algo para vender en el pueblo. Don Ramiro apareció una vez más unos 5 meses después de aquel primer encuentro en el pueblo. Llegó al rancho con sus pistoleros, mirando todo con esos ojos de víbora, buscando señales de riqueza. Pero todo lo que vio fue una viuda trabajadora con un rancho simple, gallinas en el patio, una huerta pequeña, nada que indicara dinero escondido. «Veo que se va arreglando, doña Rosa», dijo sin poder esconder la decepción. «¿Y tiene un hombre ayudando? ¿Quién es?» «Es Antonio Herrera, don Ramiro», respondió Rosa manteniendo la voz calmada, aunque el corazón se le disparaba. «Su rancho está cerca. Ha sido buen vecino, me ayuda con los trabajos más pesados, pero no hay nada entre nosotros más que buena vecindad». Era verdad. Técnicamente no había nada romántico entre ella y Antonio. Todavía no, pero había algo que estaba creciendo poco a poco, como planta que brota despacio del suelo. Don Ramiro se quedó un rato más dando vueltas por el rancho, mirando todo, pero terminó yéndose sin encontrar nada. Cuando desapareció en el camino, Rosa soltó el aire que había estado reteniendo. Antonio, que había estado trabajando en el corral fingiendo que no prestaba atención, vino hasta ella. «No va a volver más», dijo Antonio confiado. «Vio que no hay nada aquí que valga el trabajo de quitar, ¿estás segura?» Y lo estaba, al menos por ahora. Fue una noche de junio, con el frío del invierno llegando fuerte, que algo cambió entre Rosa y Antonio. Él se había quedado hasta tarde ayudando a reforzar la cerca, y cuando terminó ya estaba demasiado oscuro para volver a su rancho. «Quédate aquí», dijo Rosa. «Ya es muy tarde y el camino es peligroso en la oscuridad. Puedes dormir en el piso cerca del fogón». Antonio aceptó agradecido, y los dos cenaron juntos como habían hecho tantas otras veces. Pero esa noche, sentados cerca del fuego después de la comida, con el viento frío soplando afuera, pasó algo diferente. Antonio miró a Rosa y había algo diferente en sus ojos. «Doña Rosa», dijo con voz baja y vacilante, «¿puedo hacerte una pregunta personal?» Rosa asintió curiosa. «¿Has pensado alguna vez en volver a casarte?» La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Casarme?», repitió sin saber qué decir. «No sé, nunca pensé mucho en eso. Después de que Esteban murió, estuve tan ocupada tratando de sobrevivir que no quedó tiempo para pensar en otras cosas». Antonio asintió como si esperara esa respuesta. «Yo tampoco pensaba en eso. Después de que Carmen murió, pensé que me iba a quedar solo hasta el final de mi vida. No podía imaginar a otra mujer en su lugar». Vaciló, las manos grandes abriéndose y cerrándose nerviosas. «Pero luego te conocí a ti y cambió algo. No sé explicarlo bien. Solo sé que cuando estoy aquí trabajando contigo, conversando contigo, me siento menos solo. Me siento vivo de nuevo». Rosa sintió algo moverse dentro de su pecho, algo que pensaba que había muerto junto con Esteban. «Antonio». Sara empezó, pero él siguió hablando. «No te estoy pidiendo nada ahora», dijo rápido. «Sé que es muy pronto, que apenas nos conocemos todavía, pero quería que supieras lo que estoy sintiendo. Y quería saber si tú sientes algo también, o si solo está en mi cabeza». La miró esperando, los ojos oscuros reflejando la luz del fuego, y Rosa vio allí algo que reconoció, porque sentía lo mismo,
soledad, esperanza y el miedo terrible de ser rechazado. Siento, dijo finalmente con voz baja pero firme. No sé qué es todavía. No sé si es amor o solo gratitud y compañerismo, pero siento algo. Y me gusta cuando estás aquí. La casa se siente menos vacía, el trabajo se siente menos pesado y yo misma me siento menos perdida. Rosa respiró hondo antes de continuar. Pero tengo miedo, Antonio. Miedo de volver a confiar, miedo de apegarme y perder otra vez. Ya perdí a demasiada gente en mi vida. Antonio se acercó despacio y tomó su mano. Yo también tengo miedo, admitió. Pero aprendí algo viviendo solo tanto tiempo. Tener miedo no nos impide sufrir, solo nos impide vivir. Y estoy cansado de solo sobrevivir, Rosa. Quiero vivir de nuevo, aunque sepa que puede doler. Usó su nombre sin el doña por primera vez, y eso significó más que cualquier declaración florida podría significar. Rosa miró a ese hombre que había aparecido en su vida cuando más lo necesitaba, que había ayudado sin pedir nada a cambio, que había sido amable en un mundo de dureza, y tomó una decisión. Entonces intentémoslo, dijo, despacio, sin prisa, pero intentémoslo. Y si funciona, funciona. Si no, al menos lo intentamos. Antonio sonrió, y era una sonrisa verdadera, llena de alivio y felicidad genuina. Despacio, acordó. Sin prisa. Tenemos tiempo. Y realmente lo tenían. En los meses que siguieron, la relación entre Rosa y Antonio fue creciendo naturalmente, sin forzar, sin apresurar. Él siguió durmiendo en su rancho la mayoría de las noches, pero pasaba más tiempo en el rancho de ella durante el día. Trabajaban juntos, comían juntos, conversaban de todo, del pasado, del presente, de planes para el futuro. Antonio comenzó a tomarle la mano a veces mientras caminaban por el terreno, y Rosa se sorprendió buscándolo con los ojos cada vez que despertaba, esperando verlo llegar. Fue un domingo de septiembre, con la primavera llegando y trayendo flores nuevas al campo, que Antonio hizo la pregunta. Los dos estaban sentados a la orilla del arroyo que pasaba en la parte de atrás del rancho, solo disfrutando el día de descanso y el sol en la cara. «Rosa», dijo Antonio de repente, «¿crees que podríamos hacer oficial esto que tenemos? ¿Casarnos de verdad en la iglesia, frente a Dios y la gente?» Rosa lo miró sorprendida. «¿Casarnos? ¿Estás seguro?» «Estoy», dijo Antonio sin vacilar. «Ya vivo aquí tanto como vivo en mi rancho. Ya te cuido tanto como me cuido a mí. Ya te considero mi familia. Lo único que falta es hacerlo oficial». Tomó sus dos manos y la miró bien a los ojos. «Te amo, Rosa. No del mismo modo que amé a Carmen, porque aquello fue cuando era joven y toda la vida estaba por delante. Pero te amo del modo en que uno ama en la madurez, sabiendo el valor de tener a alguien al lado, sabiendo lo raro que es encontrar a alguien que entiende. ¿Quieres casarte conmigo?» Rosa sintió las lágrimas llenar sus ojos, pero eran lágrimas de felicidad, no de tristeza. «Sí», dijo riendo y llorando al mismo tiempo. «Quiero casarme contigo, Antonio Herrera. Quiero tenerte como esposo y compañero por el resto de la vida que nos quede». Antonio la jaló hacia un abrazo, y los dos se quedaron así por largo tiempo, solo sosteniéndose, dos sobrevivientes que habían encontrado puerto seguro el uno en el otro. La boda fue un sábado de octubre de 1896 en la iglesita de San Martín de las Flores. Fue una ceremonia simple, solo el padre Gregorio, don Abundio y su esposa como testigos y unos 4 o 5 habitantes del pueblo que vinieron por curiosidad. Rosa usó un vestido simple pero limpio, que había cosido especialmente para el día, y Antonio usaba ropa de domingo que había guardado por años. No hubo fiesta, no hubo música, no hubo lujo, pero cuando el padre Gregorio los declaró marido y mujer, y cuando Antonio besó a Rosa frente al altar, fue el momento más feliz que ella había vivido en muchos años. Después de la boda, Antonio vendió su rancho, que era más pequeño y más lejos del pueblo, y se mudó definitivamente al rancho que ahora pertenecía a los dos. Juntaron los animales,
las herramientas, los conocimientos. Con el dinero de la venta y con algunas monedas más que Rosa cambió cuidadosamente a lo largo del tiempo. Lograron comprar 2 vacas y un toro, aumentar la siembra, construir un cobertizo para guardar las cosechas. El rancho fue prosperando poco a poco, siempre lo suficientemente despacio como para no levantar sospechas, pero lo suficientemente constante como para garantizar una vida cómoda. Los años fueron pasando. Rosa y Antonio envejecieron juntos, trabajando lado a lado, construyendo una vida que ninguno de los dos había pensado que volvería a tener. Tuvieron momentos difíciles, claro. Un invierno especialmente riguroso mató la mitad de las gallinas. Una sequía prolongada casi acabó con la siembra. Antonio se enfermó una vez, una fiebre que duró semanas, y Rosa lo cuidó día y noche hasta que mejoró. Pero siempre se tuvieron el uno al otro, siempre trabajaron juntos, siempre enfrentaron los problemas como socios. La caja de monedas se fue vaciando despacio a lo largo de los años. Rosa y Antonio nunca fueron imprudentes, nunca gastaron demasiado o de golpe. Usaron el dinero para cosas esenciales, herramientas mejores, animales reproductores, semillas de calidad, arreglos necesarios en la casa. Cuando cambiaron la última moneda, casi 11 años después de que Rosa encontrara la caja, el rancho era irreconocible. Se había convertido en una propiedad próspera, con buen ganado, siembras variadas, una casa sólida y cómoda. Y nadie sospechó, porque la transformación había sido tan gradual, tan natural, que parecía solo el resultado de trabajo duro y persistencia. Fue una tarde de verano de 1905, cuando Rosa ya tenía 59 años y Antonio 64, que recibieron una visita inesperada. Una mujer joven de unos 32 años bajó de una carreta frente al rancho, acompañada de 3 niños pequeños. Rosa estaba en la huerta y miró a la desconocida sin reconocer. Pero entonces la mujer sonrió, y en esa sonrisa Rosa vio algo familiar, algo que hizo que el corazón le diera un salto. «Mamá», dijo la mujer con voz temblorosa. «Mamá, soy yo, Teresa». Rosa dejó caer el azadón que sostenía, las piernas casi fallándole. Teresa, la hija menor, la única hija que le había quedado, que se había ido a Veracruz 16 años atrás. «¿Teresa?», repitió Rosa sin poder creerlo. «Dios mío, mi hija». Las dos se encontraron en medio del patio, abrazándose con fuerza, llorando, riendo, hablando al mismo tiempo. Teresa contó que el esposo había muerto en un accidente en el muelle 2 años atrás y que había quedado sola con 3 hijos. Había intentado arreglárselas sola en Veracruz, pero no había podido. Finalmente, desesperada, había decidido volver a Oaxaca a buscar a su madre. «Fui al rancho donde vivíamos», contó Teresa entre lágrimas. «Pero don Ramiro, que está allí ahora, dijo que te habían echado hace más de 10 años. Dijo que estabas muerta, pero no le creí. Busqué en todo el pueblo, pregunté a todos, hasta que alguien dijo que había una viuda llamada Rosa Mendoza que vivía en un rancho cerca de San Martín de las Flores. Vine con la esperanza de que fueras tú». Rosa sostuvo el rostro de su hija con ambas manos, viendo allí los rasgos que reconocía, pero también viendo a la mujer en que la niña se había convertido. «Estoy aquí, mi hija, estoy viva y bien, y volviste a mí». Antonio, que había aparecido de la casa al oír el ruido, se quedó parado observando la escena con una sonrisa en el rostro. Rosa lo miró y extendió la mano. «Teresa, este es Antonio, mi esposo. Nos casamos hace casi 9 años. Antonio, esta es Teresa, mi hija». Teresa miró a Antonio con gratitud evidente en los ojos. «Usted cuidó a mi madre», dijo. «Gracias. Gracias por no dejarla sola». Antonio solo asintió, demasiado emocionado para hablar. Y entonces Teresa presentó a los 3 niños, nietos que Rosa no había conocido hasta ese momento: Miguel, de 8 años, Sofía, de 6, y el pequeño Andrés, de 3.
Estaban tímidos, escondidos detrás de su madre, pero cuando Rosa se arrodilló frente a ellos y abrió los brazos, solo dudaron un momento antes de lanzarse al abrazo de la abuela que estaban conociendo por primera vez. Esa noche, por primera vez en más de una década, la casa de Rosa estaba llena. Había risas de niños, había conversación de familia, había ese desorden bueno que solo una casa con gente tiene. Teresa estuvo contando sobre su vida en Veracruz, sobre el esposo que había perdido, sobre las dificultades que había pasado. Rosa y Antonio contaron sobre cómo se habían conocido, sobre cómo habían construido el rancho juntos, sobre los años de trabajo duro y compañerismo. No mencionaron las monedas de oro. Ese secreto habían decidido llevarlo a la tumba, pero contaron todo lo demás. Y Teresa escuchaba con ojos brillando de orgullo por la madre que había sobrevivido a tanto. «Se van a quedar aquí», dijo Rosa cuando ya era tarde y los niños se habían dormido en su regazo y el de Antonio. «No es pregunta, es orden. Esta es su casa ahora, la casa de mis nietos. Tenemos espacio, tenemos comida, tenemos trabajo para todos. No van a tener que pasar necesidades nunca más». Teresa intentó protestar, diciendo que no quería dar trabajo, pero Antonio cortó sus objeciones con un gesto de mano. «Tu madre tiene razón», dijo firme pero amable. «La familia no es trabajo, es bendición. Y esta casa estuvo demasiado tiempo sin risas de niños. Se van a quedar y nos van a ayudar a hacer crecer este rancho todavía más. Dentro de unos años, cuando Miguel y los otros estén grandes, van a heredar todo esto. Así es como tiene que ser». Y fue así. Teresa y los niños se quedaron. La casa necesitó una ampliación para tener más cuartos, pero Antonio y Teresa la construyeron en algunas semanas. Los niños se adaptaron rápido a la vida en el rancho, aprendiendo a cuidar los animales, a ayudar en la huerta, a hacer todas las tareas que la vida en el campo exige. Rosa descubrió la alegría de ser abuela, de tener nietos para criar y enseñar. Les enseñó a los niños a leer, a escribir, a hacer cuentas. Le enseñó a Miguel a hacer trampas y a pescar en el arroyo. Le enseñó a Sofía a cuidar las gallinas y a recoger los huevos. Y cada noche, antes de dormir, les contaba historias, algunas inventadas, algunas de su vida, todas con lecciones sobre bondad, trabajo duro y nunca rendirse aunque todo parezca perdido. Antonio se convirtió en una especie de abuelo para los niños también, aunque no tuviera su sangre. Les enseñó a trabajar con madera, a arreglar cosas que se rompían, a manejar los animales grandes sin miedo, y siempre, siempre, les enseñó a tratar a la abuela Rosa con respeto y amor, porque era la mujer más fuerte que había conocido en su vida. Teresa floreció en el rancho. El luto por el esposo fue pasando poco a poco y se convirtió en parte esencial del funcionamiento de la propiedad. Cuidaba la casa, cocinaba, cosía y también trabajaba en el campo cuando era necesario. Conoció a un viudo del pueblo 2 años después de llegar, un hombre bueno llamado Rafael, que había perdido a su esposa de fiebre. Los dos comenzaron a verse despacio y con cuidado, y eventualmente se casaron. Rafael se mudó al rancho también y trajo consigo más brazos para el trabajo y más alegría para la casa. Los años fueron pasando y la vida en el rancho se fue convirtiendo exactamente en el tipo de vida que Rosa había soñado, pero nunca había pensado que tendría. Ella y Antonio envejecieron juntos, los cabellos poniéndose blancos, los cuerpos cansándose más, pero siempre trabajando, siempre cuidándose el uno al otro, siempre agradecidos por cada día que tenían juntos. Vieron a los nietos crecer y convertirse en personas. Miguel se volvió un ranchero habilidoso, Sofía una partera respetada en toda la región y el pequeño Andrés un carpintero tan bueno que la gente venía de kilómetros de distancia a encargar su trabajo. Fue una noche de junio de 1919, cuando Rosa ya tenía 73 años y Antonio 78,
que los dos estaban sentados en el portal de la casa mirando el atardecer. La casa estaba llena del ruido de familia. Teresa preparando la cena en la cocina, Rafael arreglando una puerta, Miguel y Andrés discutiendo sobre el trabajo del día siguiente, los bisnietos que habían llegado en los últimos años corriendo por el patio. Era el tipo de ruido bueno, ruido de vida sucediendo. ¿Te acuerdas del día que nos conocimos?, preguntó Antonio de repente, la mano arrugada sosteniendo la mano igualmente arrugada de Rosa. ¿Hace cuánto? 24 años. Rosa sonrió recordando. Me acuerdo. Apareciste aquí todo desconfiado, queriendo saber si necesitaba ayuda. Pensé que eras otro aprovechado al principio. Antonio se rió, una risa baja y ronca, y yo pensé que eras la mujer más brava que había conocido, pero luego vi que solo estabas asustada como yo. Estábamos tan solos en esa época, dijo Rosa con voz suave, tan perdidos. Pensé que iba a morir sola en este rancho, sin nadie, sin nada. Apretó su mano. Y mira dónde estamos ahora. Casa llena de gente, nietos crecidos, bisnietos corriendo por ahí. ¿Quién lo diría, verdad? Antonio se volvió hacia ella y había lágrimas en los ojos oscuros que se habían vuelto más claros con la edad. Me salvaste, Rosa. Del mismo modo que yo te salvé, nos salvamos el uno al otro. Nos salvamos, coincidió Rosa. Y valió cada momento, cada día de trabajo duro, cada noche de cansancio, cada problema que enfrentamos. Valió todo porque lo enfrentamos juntos. Los dos se quedaron en silencio por un momento, solo tomándose las manos, solo existiendo juntos, solo siendo agradecidos por todo lo que habían construido. Rosa murió 4 años después, a los 77 años, durmiendo tranquila en la cama que compartía con Antonio, rodeada de toda la familia. Antonio la siguió 7 meses después, también en paz, también rodeado de aquellos que amaba. Fueron enterrados lado a lado en el pequeño cementerio de San Martín de las Flores, bajo 2 cruces simples de madera que Andrés había hecho con sus propias manos. El rancho permaneció en la familia. Miguel asumió el mando y después sus hijos, y después sus nietos. La historia de Rosa y Antonio fue siendo contada de generación en generación, siempre con admiración, siempre con respeto. La historia de la viuda valiente, que encontró monedas de oro enterradas y usó ese regalo del destino con sabiduría, y del viudo bondadoso, que la ayudó y terminó encontrando amor de nuevo en la madurez. La historia de 2 personas que pensaron que la vida había terminado, pero que descubrieron que a veces lo mejor todavía está por venir, incluso cuando ya no esperamos más. Y así termina la historia de Rosa Mendoza y Antonio Herrera, 2 almas solitarias que se encontraron en el lugar más improbable, en el momento más desesperado, y que construyeron juntos una vida que valía la pena vivir. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas las próximas historias que tenemos preparadas. Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que recomenzar de cero? ¿Qué fue lo más difícil que enfrentaste? Comparte tu historia en los comentarios, porque cada experiencia de vida tiene un valor enorme y puede inspirar a alguien más que está pasando por algo similar. Esta es una comunidad donde nos apoyamos, donde compartimos nuestras historias y donde aprendemos unos de otros. Así que cuéntame, ¿crees que nunca es tarde para volver a empezar? ¿Qué aprendiste de la historia de Rosa y Antonio? Me encantaría leer tus reflexiones y experiencias. Nos vemos en la próxima historia.